Por eso se va a estar grabando. Y entonces, muy bien, vamos a estar platicando el día de hoy de lo que es la asertividad. Vamos a estar dialogando algunos ejemplos y vamos a comenzar platicando de dos situaciones que pueden ocurrir muchas veces. Entonces, nos pasa que en la escuela, en el trabajo, en muchas situaciones en nuestra vida cotidiana, en que nos encontramos trabajando, que nos encontramos compartiendo, muchas veces también en familia, y en ese sentido, que nos encontramos ante situaciones donde tenemos que dar una opinión, donde tenemos que compartir qué es lo que pensamos, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, pero hay veces que no nos sentimos cómodos al querer compartir una opinión, al querer compartir algo importante. Entonces, en ese sentido, ese es un primer escenario que ocurre y por lo cual es importante empezar a platicar de la asertividad. Y la otra situación importante es que hay veces que esta creencia o esta forma de pensar o de accionar y lo que empezamos a hacer es definitivamente decir, yo siempre digo lo que pienso. Y hay veces que el decir todo el tiempo lo que pensamos, lo que queremos, pues muchas veces esto se convierte en una situación que no sabemos cómo expresarlo, cómo decirlo, inclusive aunque estemos expresando lo que queremos, pues esto se termina convirtiendo muchas veces en más un atropellamiento hacia otras personas que pocas veces nos ayuda a estar generando relaciones afectivas fuertes, sólidas. Y entonces tenemos estas dos situaciones. Muchas veces nos puede preocupar el compartir una forma de ver el mundo, una forma de pensar, o hay veces que expresamos lo que queremos, pensamos o necesitamos, pero en esas otras ocasiones pues podemos generar alguna complicación, algún problema con alguna persona. Entonces, en ese sentido, empezamos a platicar qué es la asertividad y la asertividad es saber expresar lo que queremos, lo que pensamos, lo que necesitamos, lo que deseamos de forma clara y sin violencia. Eso es ser asertivo. Y en estos dos ejemplos con los que empezábamos esta plática el día de hoy, pues es decir que la asertividad es que si después de que yo comparto algo con alguien, me quedo con un mal sabor de boca, ¿en qué sentido se quedó este mal sabor de boca? En lo que compartí, en la forma en la que lo compartí o en la forma en la que fue recibido. Por eso está también aquí escrito que es una herramienta dual y la asertividad se termina convirtiendo en una herramienta de la inteligencia emocional que ahorita vamos a estar viendo, que ahorita vamos a estar conociendo y desde ese sentido, la asertividad nos ayuda a sentirnos cómodos con nosotros mismos, porque lo que ocurre muchas veces cuando nos guardamos una opinión, el más claro pensamiento, le tenía que haber dicho, tenía que haberle dicho que necesitaba esto. O cómo le digo, cómo le expreso esto que quiero, que pienso, que me parece importante. Entonces, cuando empezamos a platicar de que la asertividad, pues muchas veces es que nos sintamos cómodos con nosotros mismos, con el compartir de nuestras opiniones, con el pensar de nuestras expresiones y en ese sentido también que podamos tener nuestras relaciones afectivas, lo que compartimos con la gente que queremos, con la gente que amamos, que nos sintamos todos cómodos. Porque la asertividad se puede ver en un salón de clases, se puede ver en una reunión de trabajo, se puede ver en la familia. Cuando hay la asertividad como un valor que está reinando en una relación grupal o afectiva, etcétera, entre varias personas, lo que identificamos es que en esta relación o en este vínculo se siente ese bienestar, que no están esas fricciones, porque para generar la asertividad necesitamos generar un ambiente donde se pueda generar. Entonces, esto es la idea con la que vamos a empezar trabajando hoy, pero vamos a partir definiéndola, construyéndola precisamente desde el concepto de la inteligencia emocional. Entonces,
Damas y caballeros, abróchense sus cinturones porque vamos a hablar de la asertividad, de la inteligencia emocional, las clasificaciones de la inteligencia emocional y a partir de ahí vamos a terminar de desglosar todo el concepto de asertividad desde el punto de vista de la inteligencia emocional. Entonces, quien guste comentar algo, hacer alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración, con mucho gusto, levanten su manita para que podamos hacer esta interacción de una manera muy cómoda en ese sentido. Entonces, vamos a estar platicando. Entonces, cuando empezamos a platicar qué es la inteligencia, hay muchísimas teorías de la inteligencia, muchísimas, pero hay que sintetizar a lo que es la inteligencia y una de las definiciones de inteligencia que he encontrado que me gustan es cómo la persona interactúa con su entorno. Eso es inteligencia. Cómo la persona se adapta con su entorno, cómo se adapta con las personas que le rodean y cómo al final de cuentas consigue equilibrio. Es decir, cómo la persona por medio de ir adaptando el entorno, adaptando lo que conoce, lo que va aprendiendo, cómo interactúa, eso es inteligencia. Porque lograr un resultado es un sinónimo de inteligencia. Y la inteligencia, como hemos visualizado, pues una parte es genética, o sea, una parte la traemos y otra parte es aprendida. Entonces, la suma de conocimientos, la suma de aprendizajes, la suma de avance, de desarrollo, de logros, pues todo eso va definiendo y marcando lo que es la inteligencia. Y sobre todo lo que me gustó mucho en este sentido es que la inteligencia, por una parte, la vamos adquiriendo, o sea, todo lo que hacemos, todos los resultados, en todos los tipos de inteligencia se va sumando. Vamos acumulando esa inteligencia y cuando llega el momento adecuado, importante, interesante, a partir del cual requerimos utilizar esa inteligencia, la ponemos a disposición de nosotros, la utilizamos. Y en este sentido, pues la inteligencia que tiene que ver con el aspecto relacional, pues viene clara de identificar cuáles son nuestras emociones propias y cuáles son las emociones de las personas que nos rodean. Y entonces, empezando a platicar también, si ya tenemos el concepto de inteligencia, vamos a platicar también ahora de qué es el concepto de las emociones. Entonces, muchas veces platicamos que una emoción, hay muchísimas respuestas, porque tendencialmente, si no nos acercamos a un campo relacionado con la psicología, pues no vamos a tener claro este concepto, si no tenemos el interés. Pero las emociones, al final de cuentas, son una respuesta a un estímulo. Y es una respuesta que se da a nivel cognitivo o a nivel del pensamiento, o sea, que tú sientas algo te va a generar determinado tipo de pensamientos. Va a ser una respuesta fisiológica porque vas a sentir una sensación en tu cuerpo con determinados tipos de emociones. Y va a ser una respuesta también conductual porque al final de cuentas, Ya, todas estas emociones que vivimos en nosotros, que desarrollamos en nosotros, nos llevan a hacer algo. Si nos sentimos felices, realizamos algo en particular. Si nos sentimos tristes, realizamos algo en particular. Sí, tenemos serio. determinado tipo de sentimientos, de acciones en particular, pues todo eso nos va a generar como determinadas formas de comportarnos y de interactuar con ese entorno. Entonces, retomar este concepto de cuál es la inteligencia emocional, porque al final de cuentas, ¿cómo terminamos procesando todos esos estímulos? Porque al final de cuentas, las emociones también, y como podemos ver, y vamos a ir viendo ahorita con el tema de la asertividad, las emociones también son aprendidas, también las emociones son sociales, porque desde esta perspectiva, cuando estamos hablando, por ejemplo, quizá en la casa no se nos permite llorar, o quizá en la casa muchas veces no nos permiten expresar nuestro enojo hacia alguien o hacia algo, o en el trabajo no se permite mostrar tristeza. Son formas, ¿eh? Estas son formas. No estoy definiendo si algo es bueno o malo todavía, pero vamos a hablar de los resultados que eso va a hablar la asertividad.
Entonces, a final de cuentas, las emociones se van a convertir en todo este gran número de formas que tenemos para interactuar con el entorno. Entonces, si ustedes ven la película de Intensamente, pues ustedes pueden identificar de manera muy específica, más allá de la emoción que representa cada uno, cuál es su forma de actuar, cómo se llevan, digámoslo así, cuál es su velocidad para responder ante lo que ocurre al entorno, cómo lo desarrollan. Entonces esto es muy interesante porque en este sentido hablar también de las emociones, lo que nos ayuda a ir generando esa inteligencia emocional es toda esa claridad de saber qué es lo que las va provocando en nosotros y hacia dónde las vamos dirigiendo. O sea, qué es lo que nos llevan a hacer. Porque van a haber emociones, cada emoción tiene su particularidad y su función. Y en este sentido es muy importante platicar que muchas veces quisiéramos quedarnos únicamente con alegría, ¿no? Y dejar o relegar en un segundo plano a las demás emociones, pero también son importantes porque cada una de las emociones que sentimos nos ayudan a entender el contexto de lo que estamos viviendo, de lo que estamos atravesando y también nos ayuda a entender qué es lo que necesitamos hacer, qué es lo que necesitamos resolver para generar bienestar con esas emociones. O sea, en otras palabras, lo que ocurre muchas veces es que si sentimos miedo, si sentimos alegría, si sentimos tristeza, no es que sea bueno o sea malo, sino que significa que nos está diciendo esa emoción que lo que estamos recibiendo de nuestro entorno está generando esas sensaciones, ese tipo de pensamiento y que muchas veces nos llevan a ese tipo de acciones. Y desde esa perspectiva, cuando vamos identificando ese contexto, vamos identificando qué es lo que podemos hacer. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta de las emociones? ¿Algo que se quiera comentar, preguntar hasta este punto? ¿Alguien que quiera comentar algo en particular? Ok, entonces vamos a seguir adelante. Entonces, en ese sentido, cuando empezamos a platicar de las emociones, hay una frase que me gusta mucho y esta frase dice, dime cómo procesas tus emociones y te diré cómo has aprendido a conectar con la vida. Porque, y también elegí esta imagen que está aquí en pantalla, porque todo lo que está fuera de nosotros simplemente es información. Pero el hecho de que muchas veces hemos aprendido a procesar algo como bueno, como malo, algo como una oportunidad o algo como un riesgo, una preocupación, es simplemente cómo nos hemos aprendido a estructurar dentro de nosotros. Es decir, cómo hemos aprendido a manejar nuestras emociones, cómo hemos aprendido a responder ante ellas y qué hemos aprendido a hacer. Y por eso es muy importante ir empezando a catalogar y colocar a la asertividad en este sentido, porque la asertividad nos ayuda a identificar qué hacer cuando estamos de acuerdo, cuando no estamos de acuerdo, cuando necesitamos expresar precisamente que algo nos gusta o necesitamos expresar que algo no nos gusta y necesitamos colocar un límite. Por eso es importante hacerlo. Y desde este punto, cuando nosotros con nuestras emociones las vamos acomodando, pues en primer lugar es que las logramos identificar. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando en mí? Y después reconocerlas. Me estoy sintiendo así, de esta manera. Esta mañana me siento alegre de estar compartiendo lo que me gusta, por ejemplo. Cuando estamos con las personas que amamos, me siento feliz de poder compartir, de sentirme arropado, de sentirme acompañado. Porque, me regreso aquí tantito, cuando empezamos a identificar todos estos niveles en la rueda de las emociones, mientras más específicos seamos con las emociones, cómo nos estamos sintiendo, vamos a poder identificar qué es lo que necesitamos para sentirnos mejor
o para superar un estado emocional que pueda ser desadaptativo. Es decir, que no nos esté ayudando a avanzar. Entonces, en ese sentido, expresar la emoción y encauzarla, saber qué hacer. Y aquí es cuando empezamos a entrar al rubro de Daniel Goleman, cuando empezamos a hablar acerca de, en este sentido, de cómo es este sentido de cómo se encuentran catalogadas las áreas de la inteligencia emocional, o sea, los ámbitos y las competencias. Entonces, lo que hace Daniel Goleman es decir, sabes que va a haber dos tipos, va a haber estas que van a ser internas, que van a ser hacia uno mismo, y van a haber estas emociones que van a ser hacia afuera. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que van a haber aptitudes que tienes que saber manejar para estar en paz contigo mismo, que si las sabes conducir, que si las sabes llevar, que si las sabes reconocer, te van a hacer sentir bienestar. Pero como somos personas sociales, este bienestar no solamente es individual, sino también de cómo interactuamos con los demás. Ahorita las vamos a ver primero las personales, y en este sentido, el primer sentido es cómo se genera este autoconocimiento, esta autoconciencia de cómo estamos, cómo me siento, cuál es, cuál es el valor que me doy a mí mismo, ¿no? Que esa sería la autovaloración acertada. Es decir, cómo me veo a mí mismo y si me veo realmente con ojos de bienestar, de autoestima, si me hablo bonito ante el espejo, pero de forma realista. Por eso es autovaloración acertada. Porque hay veces que muchas veces mucha gente se dice que se quiere mucho, pero simplemente lo que está haciendo es cubrir sus inseguridades. Pero en este sentido es qué tan realistas somos con nosotros, porque a partir de ahí surge la autoconfianza. Es decir, reconozco mis habilidades, mis capacidades, mis deseos, lo que quiero hacer, lo que quiero lograr, y desde ahí puedo emprender a reconocer desde lo que yo sé de mí mismo y conozco de mí mismo, cómo saberme llevar a esos puntos donde quiero llegar, a donde lo que quiero lograr. Y el otro punto, cuando empezamos a hablar del dominio personal como una herramienta de la competencia de la inteligencia emocional, pues lo que empezamos a platicar es que, ¿cómo me controlo a mí mismo? Porque muchas veces es más sencillo colocar límites hacia afuera a veces, pero lo complicado es también colocarse los límites a uno mismo. ¿Cómo puedo comer sano? ¿Cómo puedo levantarme mejor hora? ¿Cómo puedo aprender a dormir más temprano? Y en ese sentido, ¿cómo genero ese autocontrol? Esa transparencia es esa congruencia de cómo me trato conmigo mismo, si estoy siendo congruente conmigo mismo. Y al final de cuentas, la adaptabilidad es cómo aprendo a ser flexible también conmigo mismo. Porque muchas veces allá afuera nos es más fácil, pues, aceptar los errores de otras personas, pero tener esta adaptabilidad es también saber reconocer nuestros errores, pero sin precisamente tener que ser muy severos, sino saber ser justos con uno mismo. Y a partir de ahí, ¿no? Las tres siguientes están orientadas a los resultados, a los logros, porque esta capacidad de logro es muchas veces reconocer lo que estás haciendo, lo que estás avanzando, lo que estás generando. Y que tengas esta iniciativa también para que hagas cosas nuevas, para que adoptes el cambio. Al ratito vamos a platicar de una frase muy importante acerca del cambio y de cómo generas ese optimismo hacia ti mismo. Y eso es muy importante porque el optimismo nos ayuda a ver cómo vamos a ver las cosas con esperanza, pero una esperanza activa, de saber que se espera algo bueno y que se está yendo hacia ello. Y en ese sentido, cuando estamos hablando de las aptitudes sociales, pues la inteligencia emocional nos va a ayudar a entender cómo ejercemos nuestro liderazgo, cuáles son nuestros roles de liderazgo también y cómo gestionamos e interactuamos con los demás también. Porque al final de cuentas, para poder desarrollar liderazgo, se necesita conocer a los demás, se necesita ser empático, se necesita tener esta noción de cómo ellos están sintiendo, qué es lo que necesitan, porque esa es la empatía. Saber identificar las emociones de las otras personas
y saber establecer soluciones en caso de ser necesario. Cuando hablamos de la conciencia organizacional es identificar cómo funcionan los grupos, quiénes toman las decisiones, bajo qué parámetros se toman decisiones en los grupos y cuáles son sus objetivos. Y sobre todo un espíritu de servicio, poder ayudar a los demás, poderlos ayudar a alcanzar lo que necesitan, lo que quieren, lo que buscan. Eso es el conocimiento de los demás desde esta perspectiva de las aptitudes sociales de la inteligencia emocional. Y cuando estamos hablando de la gestión de las relaciones voy a decirlo de la siguiente manera. Cuando te paras enfrente de alguien o enfrente de un grupo, ¿qué les inspiras? Si los inspiras a convertirse en una mejor versión de sí mismos, si los inspiras a que haya relaciones de paz, de armonía, de bienestar, o eres un líder o una persona que puede generar aversión, es decir, que corran de ti. Esto es muy importante porque habla de cómo se va generando ese liderazgo. Hay varios tipos de liderazgo. En otra ocasión, con mucho gusto, les platico los tipos de liderazgo, pero cómo se genera este movimiento con tu sola presencia. Cuando alguien te ve, ¿qué generas en esa persona? Y saber ejercer el liderazgo es reconocerlo también, porque es parte de la empatía. Y es hablar también de la influencia que generas. En ese sentido, hablar de la influencia es platicar de cómo tu voz es considerada para la toma de decisiones. ¿Cuál es el peso de tu voz? Y cómo vas tú generando esas corrientes de decisión también. Y cuando hablamos de desarrollar a los demás como una competencia de la inteligencia emocional es cómo los impulsas a ser mejor, cómo te implicas en sus vidas si hay personas a tu cargo, bajo tu mando o si estás al servicio de alguien más. Porque hay veces que sí ejercemos una función específicamente directiva de liderazgo donde tenemos que desarrollar a otros, pero también ayudamos a desarrollar a otras personas cuando hacemos nuestro trabajo bien. Y una parte muy importante que en todo esto tiene que ver la asertividad, ¿eh? En todo esto ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo manejamos los problemas? Porque hay una pregunta muy interesante que me gustó mucho en un libro que leí hace unos meses. Cuando se acerca a ti la gente, resuelve sus problemas y se siente aliviada, o al menos si no resuelve sus problemas, les das paz o se van más conflictuadas después de platicar contigo. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué tipo de respuestas das? Y eso es la gestión de los conflictos. ¿Cómo los prevenimos? ¿Cómo los resolvemos? ¿Y cómo podemos mantener un ambiente libre de conflictos? Pero en conflicto, en este sentido, no significa que no haya desacuerdo, que no haya un diálogo democrático donde todos puedan participar y promover algo distinto, sino capacidad de llegar a acuerdos. Porque saber generar acuerdos es la capacidad de construir lazos. Porque al final de cuentas eso es lo que nos lleve a que trabajemos, que nos guste trabajar en equipo, que nos guste trabajar colaborativamente para que en esa manera pues podamos alcanzar resultados. Porque en bola, en grupo se llega más lejos que solamente llegar de manera aislada. Entonces, esos son los ámbitos y competencias de la inteligencia emocional y aquí regreso a la asertividad y regreso con esta definición de asertividad que es esta capacidad de expresar lo que queremos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos de forma clara y sin violentar a la persona que nos escucha. Entonces, la asertividad dentro de la inteligencia emocional es una herramienta clave para lograr esto. Si queremos lograr ese bienestar, si queremos lograr ese sentimiento de que cuando piensen en nosotros las personas tengan un buen recuerdo, pues tendencialmente lo vamos a hacer a través de la asertividad. Eso es lo que significa la asertividad y eso es lo que genera. Y en este sentido, cuando empezamos a platicar de la asertividad, pues vamos a platicar un poquito de lo que no es la asertividad. ¿Qué no es la asertividad? Pues no va a ser ni sumisión
en este sentido de muchas veces, ante muchas situaciones, podemos sentirnos que una situación pudo haber sido injusta, que una situación se pudo haber manejado ni ser agresivos. Es decir, no dejarnos pisotear ni andar pisoteando a los demás por la vida. Eso es parte de lo que es la asertividad. Entonces, la asertividad va de la mano con la autoestima, porque la asertividad nos ayuda a reconocernos como iguales. Cuando no estamos siendo asertivos, una persona se puede sentir con superioridad a otra o una persona se puede sentir con un sentimiento de inferioridad a otra. Pero la asertividad es saberse sentir igual a otra persona. Y eso es muy importante. Cuando hablamos de negociar, cuando hablamos de compartir información, este sentimiento de igualdad nos ayuda para que no, se generen resultados que se conviertan más justos. Porque cuando hay un sentimiento de superioridad, cuando hay un sentimiento en ese sentido, muchas veces se puede atropellar a la persona que no se siente en igualdad de circunstancias. Pero lo que es muy importante de la asertividad es que para lograrla, para desarrollarla, para que en este sentido pues se pueda definitivamente conectar con las personas, es reconocer que muchas veces necesitamos aprender a generar esa confianza interna y aprender a generar esa confianza externa. Porque en este sentido voy a irme directamente a esta diapositiva. Hablo aquí del concepto de vulnerabilidad porque el hecho de ponernos a la defensiva, el hecho de colocarnos en este sentido muchas veces de querer defendernos o de querernos colocar en una situación de superioridad es porque hay un sentimiento de vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad de manera muy sencilla, hay un riesgo, hay algo que nos hace sentir en riesgo. Y por eso genera que seamos reactivos, que si nos dicen algo, luego generemos esa respuesta, porque recordemos que muchas veces las emociones es cómo hemos aprendido a procesar las cosas de forma automática. Entonces, en ese sentido, cuando tenemos este sentimiento de vulnerabilidad, pues ahí se define esa forma de defendernos. En segundo lugar, porque se encuentra esta sumisión, porque cuando la persona no sabe colocar estos límites, cuando no sabe ser asertiva, y si recordamos cómo comenzábamos esta presentación, pues se va a generar esta abusabilidad. Y en tercer lugar son las relaciones de confianza. Entonces, desde este sentido, empezar a platicar de cómo se genera la confianza y cómo se genera el bienestar. Sabemos nosotros, por ejemplo, está el concepto de conversaciones difíciles. Hay veces que necesitamos platicar con la pareja. Hay veces que necesitamos platicar con el amigo o con la amiga o que necesitamos platicar con el jefe, la jefa y afrontar una situación difícil o en ese sentido complicado. El aprender a manejar este tipo de situaciones es lo que nos permite tener las herramientas para aprender a superar estas situaciones. Número uno, porque hay veces que no sabemos cómo comunicar estas situaciones y cómo manejar las posibles respuestas de nuestro interlocutor. Muchas veces mucha gente va de conversaciones difíciles porque no sabe cómo va a reaccionar la otra persona. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es porque no quiere lastimar, no quiere herir, no quiere afectar a la otra persona. Por eso es muy importante entender cómo el aprender a sentirnos en confianza y aprender a generar la confianza nos puede llevar a saber cómo tener estas conversaciones difíciles y que estas conversaciones difíciles se puedan desarrollar de una manera favorable para todas las partes. Entonces, en este sentido, hablar de vulnerabilidad es que muchas veces queremos proteger algo.
Pero pocas veces nos preguntamos que cuando nos sentimos vulnerables, ¿qué es lo que queremos proteger? ¿Qué es lo que queremos resolver? Porque en este sentido, tanto para compartir, para dar una respuesta, una noticia, eso es lo que nos genera esa dificultad para poder tener esas conversaciones. Entonces, también en ese sentido, el sentirnos vulnerables, el tener este sentimiento, va a modificar las formas en cómo pedimos las cosas, si pedimos las cosas, si las tomamos, si vamos a darle algo a alguien o si vamos a recibir algo de alguien. Esto es muy importante. Y en este sentido se conectan porque hay que aprender a generar confianza en nosotros y generar confianza en quienes nos acompañan para reducir la violencia. Aprender a ser asertivo es aprender a comunicarse sin violencia. Y en este sentido, aprender a ser asertivo es aprender a también desarrollar el pensamiento crítico. Lo digo desde ese sentido porque el pensamiento crítico va de la mano cuando empezamos a identificar qué es lo que está sucediendo, qué información tengo y qué decisiones puedo tomar con lo que sé. Esto porque muchas veces cómo podemos maximizar una decisión o tomar una decisión que genere bienestar para todos. Eso es importante. Y por eso es importante esta dualidad de este tema, vulnerabilidad y violencia. Porque en dos sentidos es algo me está violentando y cómo lo manejo. Y si lo que voy a expresar y lo que voy a compartir va a violentar a otra persona, ¿cómo aprendo a manejar esa violencia sin que genere más violencia? Eso es súper importante, porque hay veces cuando no conocemos estas herramientas que empezamos a generar alguna conversación, alguna plática con alguna persona y queremos resolver un problema y no terminamos resolviendo los problemas y terminamos con más problemas de los que habíamos comenzado. Entonces, hay una máxima que me gusta mucho que encontré en un libro, que es, contigo puedo hacer las cosas de una manera más sencilla, más fácil y más divertida. Y en ese sentido, ¿cómo podemos hacernos entre todos la vida más fácil? Porque a veces parece que en lugar de hacernos la vida más light, más llevadera, más pues disfrutable en ese sentido, pues parece que nada más nos andamos viendo cómo nos generamos más problemas los unos a los otros. Y para lograr esto es identificar qué es lo que a nosotros nos genera malestar y cómo resolverlo. No solamente es identificarlo, sino primero aprender a tener esas herramientas para resolverlo en nosotros. Identificar qué es lo que le genera malestar al otro y estar de acuerdo que puede también sentirse mal o incómodo en ocasiones. En ese sentido, ¿cómo se generan esas soluciones y esos acuerdos y cómo se empiezan a cumplir? Porque lo más importante, esta frase me gustó mucho, nació para un curso que tuve la oportunidad de compartir hace un mes, 2 meses, y lo que yo les compartía era, la verdadera libertad consiste en no necesitar de la violencia para modificar la conducta propia ni la de otros, esa es la verdadera libertad. Porque quien sabe ser libre sabe tomar decisiones para sí mismo, para sí misma. Y en este sentido es decir, no necesito maltratar a otros, ni necesito que me maltraten para generar cambio. Y en este sentido va completamente de la mano con un tema muy importante que es el pensamiento crítico. Cómo vamos madurando nuestra forma de pensar y cómo nos vamos desarrollando como personas. Entonces, esto es muy importante y muy valioso para tener en cuenta. Porque al final de cuentas, cuando la antítesis de la violencia se llama confianza, se llama intimidad.
con la gente en la que confiamos, es esa gente con la que nos atrevemos muchas veces a darles algo, a pedirles algo y a generar este intercambio recíproco. Porque el sentirnos en confianza, el sentirnos en intimidad, es sentirnos que podemos generar este espacio donde nos sentimos validados, donde sentimos que si expresamos algo va a encontrar un lugar. No es como que, me dejaron en visto en la cena familiar. No, eso sería un mal ejemplo de que no es intimidad. Y entonces, cuando estamos hablando del uso de la coerción, de la fuerza, de la violencia, al contrario, esto hace que la intimidad corra. ¿Y cómo vamos construyendo nuestras relaciones con los demás? Es evidentemente imposible que con todos vayamos a generar intimidad, pero en este sentido, ¿cómo vamos a generar bienestar? El bienestar es una llave a la intimidad y es también un producto también de la intimidad, tanto con nosotros mismos y con otros, y el bienestar es cómo nos sabemos tratar los unos a los otros. Entonces, muy bien, platicando de la asertividad, ¿qué es lo que hace que las personas no sean asertivas? Hay 4 causas. Entonces, estas 4 causas son, la persona no ha aprendido a ser asertiva o lo es parcialmente. Es decir, puede atropellar a otras personas intentando ser asertiva. Muchas veces eso ocurre. En segundo lugar, que este es muy ejemplificativo, la segunda situación que viene aquí, es cuando hay algo que nos paraliza, algo que nos genera tanta ansiedad que aunque sepamos qué es lo que le tenemos que decir a esa persona, nos quedemos quietos. Y eso pues refiere a identificar ese momento clave donde la persona pues precisamente se generó este estímulo para aprenderlo a resolver. En tercer lugar, el dejar de ser asertivos se da muchas veces porque la persona no conoce sus derechos o los rechaza, no los ejerce. Porque en ese sentido el saber nuestros derechos, el saber nuestras obligaciones, nos ayuda a ser asertivos para saberlos exigir y para saberlos ejercer. Y en este sentido, el último habla de patrones irracionales de pensamiento que le impiden actuar de forma asertiva. Entonces, en este sentido, de acuerdo a Olga Castanier, que es autora de un libro llamado La asertividad, pues nos viene platicando lo que son las ideas irracionales de Ellis, que muchas veces son formas de cómo se procesa el mundo y no nos llevan a ser asertivos. Entonces, explorándolas rápidamente, la asertividad es una cualidad aprendida y lo aprendemos de todas las personas que nos rodean. Lo aprendemos de todas las personas que nos acompañan, de las personas que están a nuestro lado, ¿no? Porque en todo momento, en cada decisión que vamos tomando, en todo lo que decidimos, en todo lo que buscamos, a partir de ahí se genera ese estímulo de cómo aprender a ser asertivos. Y pues también el muchas veces quedarnos con ciertas etiquetas de que yo soy muy justo y por eso tengo que castigar a los que no resuelvan mis situaciones. O el jugar el que soy una persona, un buen hijo, una persona incondicional. En este sentido, estas etiquetas nos ayudan un poco a poder ser asertivos, porque el casarnos con esa etiqueta nos hacen que no permitamos generar conductas asertivas. Y en este sentido es que esas etiquetas generan que no siempre generemos límites, que no siempre generemos en ese sentido poner hasta cuándo a distintas situaciones que nos pueden generar incomodidad, a ciertas situaciones que nos pueden generar malestar cuando estamos buscándolas trabajar o desarrollar con otras personas. Entonces, en ese sentido es muy importante cómo las aprendemos a manejar. Y ok, vamos a platicar de cuáles son los derechos asertivos. Es un tema muy importante y muy valioso porque en este sentido naturalmente son derechos. Y en primer lugar es que todos tenemos derecho a ser tratados con respeto y dignidad.
El segundo derecho, que todos tenemos derecho a expresar lo que sentimos, lo que opinamos, que todos tenemos derechos a ser escuchado y a ser tomado en serio, que todos nosotros tenemos derecho a definir nuestras necesidades, nuestras prioridades y a tomar nuestras propias decisiones. Todos nosotros tenemos derecho a decir no cuando no queremos algo, cuando no deseamos algo, cuando no estamos de acuerdo con algo, sin sentir culpa. Porque muchas veces cuando decimos no, nos sentimos mal con la otra persona. Y en ese sentido, darnos cuenta que también tienen derecho a decirnos no. Y está bien que nos digan no, porque es ayudarnos a reafirmar que cada persona es un mundo en la toma de decisiones. Y en ese sentido, cómo vamos estableciéndolo, encontrándolo y cómo se va dando esa conectividad en el desarrollo de las distintas situaciones. También el derecho de que todos tenemos derecho a cambiar, a ser distintos, a tener distintas preferencias, a elegir algo nuevo cada día. Que también tenemos derecho a cometer errores, porque estamos avanzando, porque estamos evolucionando, porque estamos creciendo como personas. Que tenemos derecho a pedir información y a ser informado y también a informar a los demás. Que tenemos derecho a alzar la voz cuando sea necesario. El derecho a obtener aquello por lo que se pagó. El derecho de poder cumplir, ser cumplidos y que nos cumplan con lo que se pagó. En este derecho de elegir no ser asertivo, también, que lo queramos manejar de otra manera. Y el derecho a ser independiente. El derecho de tomar nuestras alas, de seguir avanzando, de seguir desarrollándonos. Que nosotros podemos elegir qué hacer con nuestras cosas, con nuestro cuerpo, con nuestro tiempo, con nuestra atención, con nuestro cariño, mientras no estemos violentando a otras personas. Que tenemos derecho a tener éxito, a gozar, a disfrutar, que tenemos derecho a descansar, de apagar el teléfono siendo asertivo, ni modo que seamos el encargado de urgencias de un hospital y apaguemos el celular completamente, ¿no? Y ahí tenemos una obligación, pero a descansar, a tomar un tiempo para nosotros. Pero lo más importante, que tenemos derecho a superarnos, que tenemos derecho a superar a otras personas también, que cada quien elige su ritmo, su tiempo, su forma de evolucionar. Eso es importante, que cada quien tiene su propio ritmo y su propio tiempo para desarrollarse, para lograr lo que desea, para florecer. Entonces, muy bien. Antes de finalizar, me gustaría escucharlos. Quisiera saber cómo se sienten, qué piensan, qué opinan de lo que hemos estado platicando a lo largo del día de hoy. Entonces, adelante, si alguien nos quiere compartir algo, ¿no? Adelante quien quiera participar, comentar algo. Yo, maestro. Adelante, Mesa Connie. Buenos días, maestro. Gracias por compartirnos el conocimiento que usted, pues, le lleva a su trabajo tener, ¿verdad? Me llamó mucho la atención la parte donde dice que nos casamos con esos roles, ¿no? En donde tú por sentirte justo o tú por sentirte el jefe o tú por sentirte incluso en la familia, ¿no? El mayor o el que todo lo debe de hacer bien, no permites imperfecciones, por así decirlo, equivocaciones, y te vuelves un verdugo a tu alrededor y todo lo estás, en todo encuentras imperfección y a veces sí nos hacemos así de feos y pensamos que estamos bien y pues no, pero es muy difícil desaprender, ¿verdad? En este sentido de que vamos aprendiendo cada día, pero aprendiendo, desaprendiendo, en el caso de nosotros que ya somos más grandes, sí es algo muy importante que debemos de empezar a quitar, a romper paradigmas y a tomar estas otras formas de aprender y de aprender bien, aunque no sea
como nosotros habíamos aprendido, maestro. Gracias. Gracias a usted, maestra Connie, y lo dice muy bien, ¿no? Definitivamente muchas veces, muchas ocasiones nos vamos convirtiendo en un verdugo para otras personas. En estas situaciones, porque también influye aquí cuáles son los ojos con los que queremos ver el mundo. Y si nos colocamos en este papel de verdugo o de querer ser o hacer las cosas de manera muy exacta, muy precisa, con expectativas muy elevadas, no siempre se van a cumplir y nos puede generar mucha insatisfacción a nosotros y también nos puede ayudar, nos puede generar en las personas que queremos o en las personas que nos rodean esta insatisfacción o este malestar. Entonces le agradezco mucho, maestra Connie, me da mucho gusto verla. Muchas gracias. Gracias, maestro. Nos comparte la maestra Erika González en el chat. La asertividad va de la mano con la empatía, ya que se trata al otro como te gustaría sentirte tratado, con respeto, que te hagan sentirte bien, pensar en el otro al actuar. Esto va creando vínculos de confianza y a la vez desarrollando la asertividad en el otro. Antes de ser un gran líder, hay que ser un gran humano. Claro que sí, maestra Erika, toda la razón. Definitivamente, y lo digo así, cada vez que nosotros nos permitimos ser asertivos, estamos también enseñando a otras personas a ser asertivas. Porque tendencialmente si hemos crecido o nos hemos desarrollado como entornos donde hay poca asertividad, entonces en ese sentido pues podemos ser injustos los unos con los otros. Entonces, más allá de generar un sentimiento de injusticia, pues generar una noción de bienestar para, para nuestras comunidades, para nuestras familias, para las personas con las que nos rodeamos. ¿Hay alguien más que nos quisiera compartir qué aprendió, qué se llevó, en qué se quedó pensando, qué fue a lo que llegó ahorita de conclusiones, qué le llamó la atención? Adelante, profe Juan, está abierto su audio. Muchísimas gracias, doctor Mario. No me podía conectar, hasta ahorita me permitió ingresar con la computadora porque estaba por medio del celular. Acabo de ingresar. Sí, muchísimas gracias por este curso, doctor. A usted, profe Juan, no, espero que les esté gustando y bueno, entonces, pues ya para concluir esta sesión, pues bueno, en ese sentido, pues les voy a compartir. El librito que ven aquí atrás lo escribió un servidor, entonces pues ya está a la venta, lo pueden conseguir conmigo, se llama El arte de resignificar, el amor desde el espíritu. Este librito pues precisamente es un librito que está orientado al tema del amor en pareja, ¿no? Ya me daré el tiempo a hacer una charla, una plática de lo que significa el duelo afectivo y todo lo que está relacionado con esto. Y pues también hacerles a ustedes la invitación. El año que entra voy a estar trabajando a partir de enero con estos 4 cursos, si alguien se quiere sumar, si alguien quiere estar ahí, o 5 cursos que están aquí, van a estar orientados en ese sentido. En primer lugar, habilidades socioemocionales para la docencia, porque para mí es muy importante trabajar con los profesores. Esto apenas el día de hoy fue una embarrada de lo que vemos en 12 semanas, precisamente ver todo esto a profundidad, a detalle, de cómo se puede ejercitar con estrategias para el aula. Y un curso también nuevo que va a ser el de cultura para la paz en las escuelas. Y para mí este curso de cultura para la paz en las escuelas es el siguiente nivel de habilidades socioemocionales, porque en este sentido es cómo se genera ese desarrollo de cómo generar una verdadera justicia social y de cómo generar una verdadera justicia que eleve el potencial del ser humano en las instituciones. Cómo comenzar desde el salón de clases, cómo saber ejercer también una dirección de una escuela en ese sentido, con esta noción de un orden, de un desarrollo, de un crecimiento.
Y pues bueno, también estos son mis dos cursos que tengo ahorita en el radar para profesores. Y los otros tres son para el público en general. Un curso de finanzas personales que ya estaré compartiéndoles más detalles. Pues yo estudié finanzas originalmente. Y también va a ser el tema de que este libro, cuando ustedes lo adquieren, les incluye un pase. Vamos a estar platicando durante 4 semanas, durante 2 horas, acerca del contenido del libro, resolver dudas, preguntas, adentrarnos algunos temas en específico. Es un acompañamiento. Este no tiene ningún costo, va incluido cuando adquieren su libro. Y el quinto taller, pues va de la mano con el tema de la comunicación asertiva para la pareja. Entonces, les agradezco a todos, todas. Me pueden escribir por WhatsApp. Estaré ahorita compartiéndoles mi contacto. Y también por Instagram como Mario Santos Autor. Y también me pueden buscar en Facebook como Mario Santos. Ahí pueden encontrar la página. Van a encontrar también la transmisión de hoy. Entonces, les agradezco a todos y todas por su presencia el día de hoy. Entonces, quisiera preguntar una vez más, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo de lo que se quiera comentar? Sí, doctor, una pregunta. El curso sobre cultura de paz es un tema que viene en la nueva escuela mexicana y que nosotros tendremos que desarrollar estrategias, capacidades, competencias para poder generar este tipo de ambiente, este tipo de cultura en los alumnos mediante la práctica. Tiene fecha de inicio. Sí, 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 sí. Van a ser los sábados. Déjeme abrir aquí mi calendario, profe. El, el de Escuela para la Paz. Para ese yo estoy pidiendo que al menos sí se tenga un buen antecedente en herramientas socioemocionales, porque ese sí es como la continuación de habilidades socioemocionales. Quien quiera entrar también puede entrar, pero en ese sentido. Ese curso, profe, va a comenzar el sábado 21 de enero en horario de 10 a 1. El de Escuela para la Paz. Y el de habilidades socioemocionales para docentes comienza el viernes 20 de 5 a 8 de la tarde. 20 de diciembre. 20 de enero, profe, 20 de 20 de enero. enero. Hasta enero comenzamos todos, porque ahorita se De vienen 5 a 8. vacaciones. 5 8 nuevamente habilidades socioemocionales, y el de Escuelas para la Paz de 10 a 1, los sábados. Sí, doctor, muchísimas gracias. Una Y para disculpa. comprar el libro, maestro, Mande, maestra Connie. para comprar el libro, Para comprar el libro es de manera muy sencilla. Si me escriben por un WhatsApp, el libro tiene un costo de 250 pesitos, más si no se encuentran en la ciudad de Puebla, 100 pesitos de envío, les llega hasta su domicilio, firmado y dedicado por el autor. Yo me encargo que el autor se los firme. Entonces, en ese sentido, incluye lo que es lo de este grupo de estudio del libro, ¿no? Que van a ser los lunes a partir de enero, también 2 horas los lunes de 7 a 9. Oiga, ¿y sí querrá firmar el autor? Y claro que sí, maestra Connie. Qué bueno, maestro. Yo sí, me apunto en el privado, ya le mando, me manda los datos, por favor. Sí, 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 claro que sí, maestra Connie. Ahorita mismo le pongo aquí un puntito para que no se me olvide. Y aquí está. Ya se lo puse en WhatsApp, maestra. gracias, maestro. A usted, maestra Connie. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? Ok. Entonces, muchísimas gracias a todos y todas por su presencia esta Profesor, mañana. buenos días. Buenos Una días, pregunta. maestra. ¿Cuánto será el costo o nos contactamos por su WhatsApp privado para los cursos? Para los cursos, eso ya lo tengo definido hoy por la tarde, maestra Isa. No sé si me pueda mandar un mensajito, por favor, para que la tenga aquí en el radar y sea de las primeras que le escriba. Ok, sí, muchas gracias, muy amable. A usted, maestra Isa. Entonces,
¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces nos pone aquí el profe Pedro García y nos pone, sí, las emociones son parte de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional va completamente en la mano de saber qué hacer. Número uno, saber qué es lo que estoy sintiendo, saber por qué lo estoy sintiendo. Número tres, saber qué hacer con lo que estoy sintiendo. O sea, si se sintetizara la inteligencia emocional en tres preguntas, quedarían esas tres preguntas. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo eso? ¿Y qué puedo hacer con ello? ¿Cómo lo puedo resolver? Eso va completamente de la mano con la inteligencia emocional. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, muy bien. Entonces les agradezco a todos y todas su presencia el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan todos y todas muy bonito día. Saludos a todos. Y muchas gracias, maestro Mario. Que tenga excelente fin de semana. A Gracias, usted, profe maestro. Juan. Hasta luego, Muchas maestro. gracias. Gracias a todos. Bonito día.